Muy buenos días, queridos hermanos y amigos que me ven por las redes sociales. Que el Señor me los colme de paz y de bendiciones en sus hogares en esta linda y preciosa mañana. Yo quiero compartir con ustedes en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis. Vamos a ver la segunda bestia. Estamos hablando de la primera bestia en el video pasado, que era que Dios sacó a Moisés con el pueblo, y ella era la primera bestia. ¿Por qué? Porque Dios le dio un poder, pero después se fue en contra de aquello que Dios había puesto en sus manos. Pero aquí lo vamos a estar viendo muy interesantemente, lo que vamos a estar viendo. Y otra cosita, un testimonio. Sabes que el Espíritu Santo el día martes me indicó de que ayunase 3 días, ¿no? Resulta que yo ayuné martes, miércoles y el jueves por la mañana a la cuarta vigilia. Eran las 4 y ya iban a ser las 5 de la mañana. Entró por la ventana una brisa tremenda, ¿sabe? Y empezó a relampaguear, ¿sabe? El Señor vino a levantarme, a despertarme. Y yo me levanto porque no hacía mucho que yo había orado, pero me levanto a orar y el Señor me indica que debo de entregar el ayuno, ¿no? Resulta que entrego el ayuno. Cuando entrego el ayuno, el Señor poco a poco fue llevando, ¿sabe? El sacrificio a su presencia, y me dejó impactado. Yo me quedé, wow, porque la Biblia no nos engaña. La Biblia todo es en sí y en el amén. Sabes que todo lo que está aquí es inspirado por el Espíritu Santo y ella es real, ¿sabe? Es necesario que ayunemos, queridos hermanos. Esta semana yo invito a la congregación para que subamos al monte viernes, sábado, y en la mañana del día lunes estemos entregando para que el Señor haga la obra y estemos en un mismo espíritu, ¿sabe? Yo quisiera que el pueblo de Dios se uniese y pudiésemos hacer esta ofrenda con el favor de Dios, ¿sabe? Para que Él nos ayude a hacerlo como hizo Elías, con el pan y agua. ¿Qué es el pan? La palabra. Y beber un poco de agua cada cierto tiempo, para que el estómago no se nos vaya a inflamar el hígado ni nada de esto, ¿sabes? Para que hagamos la voluntad del Padre y pongamos todo en las manos de Dios. Queridos hermanos, aquí vamos a estar viendo algo muy interesante, porque aquí vamos a ver la segunda bestia. Y esta segunda bestia ejerce todo su poder de manos de aquel que lo recibe. Lo ejerce en su presencia. Pero es para que nosotros entendamos que Dios conformó a su iglesia para que le adorase a Él, no para que fuesen detrás de otras cosas. Vamos a estar orando y poniendo este matutino en las manos de Dios. Es un poco extenso, bastante extenso, pero con el favor de Dios lo vamos a terminar. Vamos a estar orando y poniendo este matutino en las manos de Dios. Padre amantísimo, Dios soberano, en esta hora ato al hombre fuerte, ato todo principado y potestades del diablo en el nombre poderoso de Jesús. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad,
aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación y líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Padre, que seas tú que vayas delante de mí como poderoso gigante, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, yo sé que en muchas partes de Oriente y muchas partes de Asia tienen a estas personas por grandes personas. Fueron personas que Dios usó en su momento, pero en un momento se desviaron del camino, pero por eso Dios dejaba siempre el tronco, o sea, las raíces, y las dejaba atadas como para que supiesen que ese reinado nunca iba a terminar. Y aquí nos vamos a estar dando de cuenta. No es para que nos alarmemos con lo que vamos a escuchar, pero sí para que prestemos atención y veamos cómo sucedieron las cosas. Vamos a estar leyendo bajo la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Me paré sobre la arena del mal y vi subir del mal una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cuerno 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y su pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grandes autoridades, y una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravillaron todas las tierras en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridades a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar con ella? También se le dio boca que hablasen grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridades para actuar contra 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios, para blasfemar de su nombre y de su tabernáculo, y de la que moran en los cielos. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se les dio autoridades sobre toda tribus, pueblos, lengua y naciones, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaban escrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oídos, oiga. Si alguno va en cautividad, va en cautividades. Si alguno mata a espada debe ser muerto. He aquí, esta es la paciencia y la fe
de los santos. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejante a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuyo herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los hombres de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió, y se le permitió infundir aliento a las imágenes de la bestia, que para que la imagen hablase e hiciese matar a todo al que no le adorase, y hacer que a todo, pequeños y grandes, y ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. He aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Queridos hermanos, esto aquí es muy interesante. ¿Por qué? Porque ahorita lo vamos a estar leyendo en la concordancia, porque el que recibe el poder de la primera bestia, la segunda bestia, es Josué. ¿Por qué? Porque él era el que iba a guiar el pueblo. Acuérdense que por cuanto el pueblo se desvió y no creyó, todos perecieron, y aún Moisés no entró. ¿Por qué? Porque Moisés quedó postrado en el desierto. Dice la escritura que él no murió, pero que él recibió el poder de parte suya, porque Dios lo llamó y le dijo que le entregara a este hombre Josué la autoridad para que dirigiese a su pueblo, para que los más jóvenes antes de 20 años entrasen a la tierra prometida. Él recibió la autoridad y el poder. Él es la segunda bestia de aquí, la que habla. Pero aquí hay algo muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí nos envía
Ya les digo, para el libro de Daniel. Nos envía para el libro de Daniel. ¿Por qué? Porque en el libro de Daniel vamos a estar viendo la característica de la segunda bestia, que es Nabucodonosor. Resulta que este hombre, Nabucodonosor, cuando aquí dice que se le dio un nombre blasfemo, que blasfemaba y se le dio un nombre blasfemo. ¿Qué quiere decir el nombre blasfemo? El nombre blasfemo quiere decir cuando él se levantó en contra de Dios, porque vino Daniel y le dio un consejo después que le dio la palabra del sueño, después que le reveló el sueño, vino Daniel y le dijo, bueno, acepta esto de mí, haz obras y deja de hacer lo malo, quizás con las obras y todo el bien que hagas te vaya mejor. Y él se puso a pensar, ¿no? Y dicen que a pasar un año se levantó y dijo, esta no es la gran Babilonia cuyas manos mías han creado. Y acuérdense que él fue confundido, dice las escrituras, que se le dio corazón de bestia. Si nosotros vamos al libro de Daniel, mira lo que dice en el versículo 30 del capítulo 4, mira lo que dice. Habló el rey, dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado para casa del real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Qué quiere decir? Que él se levantó y dice que enseguida se le dio un corazón de bestia. Si ustedes leen con detalle todo el capítulo, es interesante, porque allí se le da el corazón de bestia en el capítulo 3, en el capítulo 4, perdón, de Daniel. Pero aquí en el capítulo 13 del Apocalipsis, se le da corazón de hombre nuevamente. ¿Por qué? Porque él tuvo que arrepentirse, al igual que Moisés. Moisés tuvo que morir sin ver la tierra, porque él no pudo entrar a la tierra. Y acuérdense que ya todos los moradores de la tierra en ese entonces, a los que él iba a adentrar en la tierra prometida, ya habían muerto. Entonces, ¿qué pasa? Que Moisés tampoco iba a entrar a esa tierra prometida, pero Dios tampoco lo iba a desechar, ¿sabe? Por eso es que dice las escrituras que el ángel luchó. ¿Por qué? Por el cuerpo. Porque Satanás quería que llevasen el cuerpo de Moisés a adorar allá en Israel. Pero Dios mandó al ángel a que luchase y le quitase el cuerpo a Satanás, que el Señor lo reprenda. ¿Para qué? Para que no fuese adorado él. ¿Por qué? Porque ya él se desprendía. Acuérdense que en ese entonces era porque llevaban la marca de la circuncisión que se salvaban. Y es por eso que aquí dice en el capítulo 13 del versículo 10 del Apocalipsis, dice, si alguno va en cautividad, óigase bien, va en cautividad. ¿Qué quiere decir? Que el pueblo que Cristo iba a levantar fue aquel que se le prometió a Abraham que iba a ser en cautiverio. ¿Por qué? Porque él lo recibió, Moisés recibió este pueblo en cautiverio. Dios lo mandó a liberar. Pero después dice lo siguiente: si alguno
mata a espada debe de morir. ¿Qué quiere decir? Que si yo como persona doy la palabra, la espada de esta palabra hace que muera aquella persona espiritualmente. Pero yo también debo de morir a esta palabra. ¿Para qué? Para vivir en Cristo. Y por eso dice, debe ser muerto a espada. Aquí lo dice. A espada. Y a espada debe ser muerto. ¿Por qué? Porque eso era lo que hacían los antiguos profetas. Los profetas luchaban por llevar la palabra, y luego que luchaban, el Señor los pasaba por un proceso para que ellos muriesen a su yo y viviesen para Él. He aquí, por eso es que dice al final, he aquí, esta es la paciencia y la fe. ¿Por qué? Porque es la fe que nosotros ejercemos para con el Señor. Por eso es que Abraham creyó, mostró su fe, y Jehová mostró sus obras. ¿Sabe? Y es interesante porque cuando nosotros nos empezamos a meter en la palabra, no se nos revela de tal manera que tú dices, wow, mira, y esto estaba aquí. ¿Cuál es la palabra blasfema que tenía él? Que dijo, esta no es la gracia. Por eso es que nosotros no nos debemos de rebelar contra Dios ni contra su tabernáculo. ¿Por qué? Porque el tabernáculo de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y Él es la fe a la que nosotros le seguimos. Queridos hermanos, es tan interesante. ¿Por qué? Porque aun cuando ellos se rebelan, llega un momento, me imagino yo, la, 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 la presión de llevar a un pueblo que no podía el pueblo ser agradecido, sino que lo que hacían era machacar a aquel que Dios había levantado para que lo llevase. Y es interesante porque si ustedes, cuando dice que aquí al final, que se le puso una marca en la mano o en la frente, o si no tenía el nombre, ¿cuál era el nombre? ¿Por qué Cristo le dice, ustedes son sinagoga de Satanás? ¿Por qué? Porque si ustedes leen el nombre de Moisés, tiene 6 letras. Si ustedes, como les expliqué yo el otro día, leen cuáles fueron el número de los hijos de Israel que entraron que gobernaron en la tierra de Egipto, eran 66, eran 66 faraones los cuales gobernaron. Y es interesante porque ese es el número de los faraones que gobernaron en Egipto. ¿Sabes? Es interesante cuando Dios te da a ti la palabra y tú dices, wow, es verdad. Mira, cuando Josué recibe la autoridad que Dios le manda a Moisés que le entregue a él la recibe de parte de Moisés, pero era de Dios que venía. Pero ¿qué pasa? Que ahora él hace que adoren a Moisés porque él no había muerto. Él lo que hizo fue que no heredó la tierra prometida. ¿Por qué? Porque Dios lo desplazó. ¿Sabe por qué? Por la desobediencia que él tuvo. Vamos a estar, es interesantísimo, es muy interesante lo que aquí vamos a estar buscando. Ya les digo, vamos a empezar a buscar las concordancias porque es importante. Un momento, vamos a marcarlo aquí porque como son bastantes los versículos que hay que buscar, no quiero extraviarme con alguno. Vamos a estar buscando en el libro de Daniel.
en el libro de Daniel 7:3. Y este capítulo, léanselo completo. ¿Por qué? Porque aquí nos habla. Vamos a leerlo nosotros también para que entiendan lo que aquí está pasando. Porque este es el que nos da a nosotros la revelación de todo. Mira cómo dice. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego se escribió el sueño y re, relato del principal del asunto. Daniel, dijo, miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mal y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subía del mal. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas